Se trata de un autoexamen, de un examen de conciencia. No es de que yo analice la vida de mi hermano o la vida de mi hermana, ni que ellos analicen la mía. Es que cada uno analice la suya propia. Y esto es importante porque ahí no habla de que sea la Iglesia la que determine quién ha de tomar la Santa Cena y quién no. Los diáconos el domingo cuando van repartiendo, el domingo de comunión, cuando van repartiendo el pan y el vino, ellos no pueden escoger a quién dárselo y a quién no. Es un asunto de cada cual. Cada uno tiene que examinarse, es decir, evaluarse, probarse a sí mismo para comer el pan y beber la copa. Y esto es importante. Por tanto, la Santa Cena es una ocasión para descubrir quiénes son las gentes espirituales de la Iglesia. Los que toman la comunión son espirituales, los que no la toman no, ¿no? ¿No? No. No es una oportunidad para eso. Es una oportunidad para que cada uno vea si es o no es todo lo espiritual que debe ser, ¿verdad? No es para diferenciar a unos de otros. No es para eso. No es para que unos se sientan orgullosos y los otros sean menospreciados. No es para eso. No tiene nada que ver con eso. No es para excluir a nadie ni para señalarle con el dedo. No, el hermano tal no puede tomar la comunión. O la hermana cual no puede tomar. No es para eso. La comunión justamente es común unión. ¿Ok? ¿Cómo debo examinarme a mí mismo? Por favor, ayúdenme. Si yo quisiera examinarme a mí mismo ante la Santa Cena, por ejemplo, el próximo domingo es Santa Cena, ¿no? Sí, el próximo domingo es Santa Cena. Vamos a suponer que ya estamos en el próximo domingo, que se va a repartir la comunión, y antes de eso decimos que, bueno, cada uno se examine a sí mismo. ¿Cómo podría yo examinarme a mí mismo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tengo que ir al médico para que me haga una radiografía? ¿Cómo me tengo que examinar? Pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndonos de lo malo que hayamos hecho. Sabiendo si estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, haciendo su voluntad. Es decir, tendríamos que analizarnos a la luz de la palabra, ¿no? Ajá. Mirándonos nosotros en nuestro interior y con nuestras actitudes en nuestra vida y hacia los demás. O sea, analizando nuestro interior, nuestro corazón, y analizando nuestras actitudes hacia Dios y hacia los demás. De eso se trata. Se trata de analizarnos a nosotros mismos. Cuando nos sentimos mal físicamente, ¿qué hacemos? Vamos al médico que nos haga un chequeo, ¿verdad? Pues también hay chequeos espirituales. Fíjense que es importante. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Aquí Pablo nos exhorta a hacer algo importante. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos, ¿si qué? Si estáis en la fe. Es decir, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, nos tenemos que examinar, nos tenemos que probar. Y justamente es por la palabra que yo sé si estoy bien o si cojeo, ¿verdad? Físicamente, cuando alguien cojea es muy visible, ¿verdad? Cuando vemos caminar a Ana por aquí, y la vemos así porque su pierna le duele, todos vemos que ella cojea, ¿verdad? Pero
Cuando uno cojea interiormente es más difícil de ver, ¿verdad? Y no somos los demás quienes tenemos que verlo, sino que cada uno tiene que ver cuál es su cojera. Amén. De esto se trata, de examinarse cada uno a sí mismo. Es decir, tendríamos que preguntarnos, Señor, ¿te estoy fallando en algo? Por favor, que tu Espíritu, que lo escudriña todo, que me examine. Examíname, mírame y ve si hay en mí camino de perversidad o alguna cosa mala. Y si es así, Señor, ayúdame a verlo, para que yo pueda pedirte perdón y ponerme a bien contigo. Si hay algo en mi corazón con alguien y yo no soy consciente, ayúdame a verlo, para que le pida perdón a esa persona. Señor, ayúdame a ver lo que yo no veo. El médico, cuando quiere verte un hueso, como los huesos no se ven, ¿verdad?, te hace una radiografía para mirar dentro. Pues el Espíritu Santo nos puede mirar dentro para ver si hay algo mal en nuestro corazón. Así que tenemos que decirle, Señor, analízame, pruébame. ¿Estoy yo realmente creyendo en el Señor? ¿Soy una persona de fe o soy un incrédulo? ¿Estoy creyendo a Dios o siempre estoy quejándome contra Dios? ¿Siempre estoy acudiendo a cualquiera antes que a Dios? Tenemos que examinarnos. ¿Me arrepiento de mis pecados o los justifico? Es que me dijeron, es que me hicieron, es que si no me hubieran dicho, es que si no me hubieran hecho, la culpa es de... ¿Nos excusamos delante de Dios? ¿Nos justificamos? ¿Justificamos nuestros males, nuestros pecados? ¿O realmente los conocemos y los confesamos y nos arrepentimos y nos apartamos? Ustedes conocen el proverbio, ¿verdad? Me refiero a aquel que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Existe algún pecado no confesado en mi vida, Señor? Señor, ¿hay algo que me esté dominando y sobre lo que yo todavía no tengo control? Si es así, Señor, ayúdame a dominar eso. Ayúdame a tener control en esa área de mi vida. No quiero ofenderte, Señor. De eso se trata, de autoevaluarse, autoexaminarse uno a sí mismo. Señor, ¿de verdad deseo vivir en santidad o soy de los que se deleitan en el pecado? ¿Quiero agradarte o sinceramente me da igual lo que tú digas? Tenemos que autoevaluarnos. ¿Soy obediente a la palabra de Dios o simplemente la conozco para aplicársela a los demás? Tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos. Y cuando hayamos hecho eso, cuando nos hayamos autoexaminado, si realmente estamos en la fe, tenemos que confiar en Dios, comer del pan y beber de la copa. Amén. Porque no dice examinaos y no coman. Dice examinaos a vosotros mismos y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Vamos a leer los versículos del 29 al 30. Primera de Corintios 11, 29 al 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, ¿de qué se está hablando aquí en estos versículos? ¿Qué se nos está diciendo aquí? Que hay una manera digna y una manera indigna de acercarse a la mesa del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la manera indigna?
¿Perdón? No confesando nuestros pecados, estaríamos participando de la comunión de una manera digna o indigna. Indigna. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo participaría de la comunión de una manera indigna? Comulgando y seguir cometiendo pecados. Practicando el pecado. Es decir, participando de la comunión, pero después seguir igual, sin ningún cambio en mi vida. Eso sería indigno, ¿verdad? Acercarse a la mesa del Señor cuando no hay una intención sincera de que Dios realmente obre en nuestra vida. Así que, ¿el autoexamen es necesario o no? Es necesario. ¿Qué puede pasar si participamos de la Santa Cena sin autoexaminarnos? No, que trae juicio. Es decir, si yo participo de la Santa Cena sin examinarme a mí mismo, eso tiene consecuencias. El apóstol Pablo lo dice claramente. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo y del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, al final va a ser juzgado por eso. Y es importante que entendamos esto. El autoexamen es necesario para que no seamos juzgados por Dios. Más vale que nos examinemos nosotros a nosotros mismos, que nos juzguemos nosotros, a que nos tenga que juzgar Dios. Más vale. Si nosotros no lo hacemos, vamos a pasar a sufrir un grave perjuicio. Las advertencias de Pablo aclaran que las cosas de Dios no son un juego, que las cosas de Dios son serias. Por eso tenemos que hacerlas bien, dignamente. Las disensiones, las divisiones, los problemas dentro de la iglesia de Corinto atrajo juicio sobre ellos, juicio de Dios sobre la iglesia. Dios permitió que le vinieran, ¿qué? Dice ahí, por lo cual hay muchos ¿qué? Enfermos, debilitados, y otros duermen, lo cual es en el lenguaje bíblico significa y otros han muerto por causa de eso, por acercarse a la mesa del Señor de una manera indigna, quiere decir sin respetar, sin entender lo que está haciendo. Por eso esto es muy importante comprenderlo. Por eso es importante prestarle atención a lo que estamos estudiando, porque si lo hacemos sin entender, sin comprender, sin evaluarnos, sin evaluar qué es la mesa del Señor, sino, bueno, si los demás toman, yo tomo, si lo hacemos así, eso va a traer graves consecuencias, como pueden traer enfermedades, debilitamiento e incluso muerte. Sabemos que actualmente estas cosas no suceden así, pero podrían suceder. Sin embargo, acontecimientos como este, como los que dice aquí Pablo, de que hay enfermos, debilitados y algunos murieron, así como el que se relata también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando habla de Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Cuando estudiábamos Hechos de los Apóstoles, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? Mintieron. Vendieron una heredad y mintieron sobre el precio, ¿verdad? ¿Y qué les pasó? Murieron. Murieron por mentirle al Señor. El apóstol Pedro le dijo, ¿por qué habéis mentido a Dios? Así pues, estas cosas que relata aquí el apóstol Pablo en el versículo 30 y las que relata Lucas en Hechos capítulo 5 fueron importantes para que la iglesia en su comienzo fuera enseñada en cuanto a que las cosas de Dios son serias. No se puede jugar a la iglesia. Y hoy desgraciadamente hay muchos que están jugando a la iglesia. Hay muchos que van a la iglesia sin entender qué es lo que están haciendo. Hay muchos que no se toman en serio las cosas de Dios,
creen que pueden hacer las cosas a su manera y que después Dios no va a hacer nada al respecto. Pero mire, si el juicio no te viene de manera inmediata como a esta gente, al final te llegará. Porque nuestros pecados siempre nos alcanzan. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso la palabra de Dios nos muestra cómo al principio de la iglesia, en sus primeros pasos, Dios actuaba tan radicalmente. Y a lo mejor alguno puede decir, fíjate, y por participar de la comunión indignamente, ¿alguien puede morir? Oiga, pues así fue. Porque Dios estaba interesado en enseñar a todo el mundo que sus cosas son serias. Ahora la cuestión es, ¿nos tomamos en serio las cosas del Señor? ¿Nos tomamos lo suficientemente en serio las cosas del Señor? O quizás no. Hay que pensarlo, ¿verdad? Porque es importante. Ahora, quiero hacerles una pregunta importante, porque aquí hay una reflexión detrás. ¿Significa esto que dice aquí el apóstol Pablo que debemos juzgar todas las enfermedades como causa directa de un pecado? Es importante tenerlo en cuenta, porque así es como algunos lo creen, así es como algunos lo afirman. Si está enfermo, algo habrá hecho. Si está enfermo, a saber qué pecado tendrá. ¿Han oído a alguien hablar así? Hay quienes lo creen así. Y eso no solamente es falso, sino que es algo que va contra lo que la palabra de Dios enseña. Yo quiero mostrarles a ustedes que no es de esa forma, aunque bien es cierto que hay enfermedades y muertes derivadas directamente de ciertos pecados, ¿verdad? Ciertas enfermedades y ciertas muertes son provocadas por el pecado, pero no todas. Por ejemplo, si una persona es alcohólica y se destroza el hígado, puede morir por una cirrosis, ¿verdad? Y eso es debido a un pecado, ha maltratado su propio cuerpo. Pero eso no quiere decir que todo el mundo que padece una cirrosis es porque sea alcohólico. Conozco a personas que nunca han bebido una copa de alcohol y padecen de cirrosis. ¿Entienden la diferencia? Puede haber enfermedades e incluso muertes directas por causa del pecado directo. Pero no todas las enfermedades son por causa directa del pecado. Algunas sectas y grupos sectarios, dentro de esa definición de grupo sectario, me refiero a grupos incluso de nombre cristiano, acusan a la gente y asustan a la gente con estas cosas. Sobre todo para que no se les vaya del grupo. Ah, si te vas de la iglesia te puede pasar. No hace mucho a una familia aquí en Fuerteventura le dijeron, si te vas de la iglesia tus hijos pueden enfermar, tu marido puede perder el trabajo y tú puedes romper tu matrimonio y tu matrimonio se puede ir a pique. Eso es falso. Amén. Quiero que vean conmigo que un pasaje de las Escrituras que es importante tener en cuenta. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Eso no solo es mentira, sino que además es cruel. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Es un chantaje para tener a la gente dominada. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor ahí, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas pueden acabar de la misma manera que ellos están juzgando a los demás. Es decir, si amenazan a los demás con que, ay, si te vas de la iglesia, tus hijos pueden enfermar, sus hijos pueden acabar enfermos. Si te vas de la iglesia, vas a perder tu trabajo, ellos pueden perder su trabajo. Si te vas de la iglesia, tu matrimonio se puede romper, sus matrimonios pueden romperse. Porque lo que juzgas a otro, dice Pablo en Romanos 2, a ti mismo te condenas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver cómo los verdaderos hijos de Dios de ninguna manera deben tener esa filosofía que no es bíblica. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a ver cómo Cristo desmiente esa teología pagana de asustar a la gente para que no se les vaya. Juan capítulo 9, vamos a leer los 3 primeros versículos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que hubiese nacido ciego? Respondió Jesús, seguramente él. ¿Dice eso? ¿No? ¿Será porque se ha ido de la iglesia? ¿Dice Jesús eso? Dice no. A ver, repitan conmigo, no. Eso suelen decir, ¿verdad? No, mire, aquí Jesús lo dice claramente. No, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Es decir, los discípulos de Jesús tenían esa teología. Si este ha nacido ciego, o una de dos, o él pecó o sus padres pecaron. Ahí estaba implícita esa falsa doctrina de las maldiciones generacionales. ¿Han oído hablar de eso? Ayer nos preguntaron allí en Morrojable, las maldiciones generacionales. Miren, ¿no dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que el que está en Cristo nueva criatura es? Que es una nueva criatura, una nueva creación. Si es una nueva creación, ya no es la que era. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si hubiera alguna maldición generacional en tu vida, cuando tú creíste en Cristo quedó rota. Cuando tú creíste en Cristo se acabó la maldición, porque tú en Cristo eres una nueva criatura. No existe maldición generacional, es falso. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. Ezequiel 18, 20. Anótenlo, porque ahí la palabra de Dios nos enseña que quien dice aquello de las maldiciones generacionales está enseñando algo que va contra lo que Dios enseña en las Escrituras. Amén. ¿Ustedes creen al Señor o creen a los hombres? Pastor, por favor, ¿me puede explicar el San Mateo 7, versículo 6? Mateo 7, 6. Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está diciendo ahí que no demos la palabra de Dios a quien no la aprecia. ¿Ok? Que no demos perlas a aquellos que la van a pisotear. Es decir, hay gente que no quiere oír, no aprecia las cosas de Dios. Si no la aprecian, déjenlo ir, déjenlo ir, déjenlo ir. ¿Para qué le vas a dar algo que no aprecia? Amén.
Pero bueno, volviendo a lo que íbamos. Ezequiel, que era 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Los hijos no llevarán el pecado de los padres. Escuchen bien, los hijos no llevarán el pecado de los padres. ¿Está claro o no está claro? ¿Tenemos que estudiar para entender eso? ¿Lo entendemos todos o no? Ahí está diciendo que es falso, que Peter Wagner en la década de los 80, cuando se inventó esa falsa doctrina, se le fue el baifo. Es decir, se volvió loco. Estaba enseñando algo contrario a las Sagradas Escrituras. Digo, lo de se le fue el baifo, para los que nos escuchan por internet, es que se volvió loco. Porque no van a entender esa expresión local de aquí, ¿verdad? El baifo es un corderito pequeñito. Y usamos esa expresión para decir, se le fue la mente, se le fue el santo al cielo. No, miren, la palabra es lo importante. ¿La palabra de quién? De Dios. Cuando la palabra de Dios y la palabra de los hombres dicen cosas diferentes, ¿a quién debemos creer? Romanos 3:4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguien se equivoca, no es Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Bien, por eso es importante. Mire, los discípulos de Jesús tenían esa teología. Ah, si este está ciego, algo habrá hecho él. Y si no ha sido él, habrán sido sus padres. ¿Aceptó Jesús esa filosofía? ¿Aceptó Jesús esa teología? No, la rechazó. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es una doctrina falsa, porque Jesús dijo no. Amén. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque se han escrito ríos de tinta, se han usado para hablar de maldiciones generacionales, para hablar de pecados directos por enfermedades, por causa. Tenía un libro que decía que si te duelen los huesos de la espalda es por un pecado, si te duelen las cervicales es por otro, si te duele el cuello es porque o sea, si te duele la cabeza es porque te cuesta someterte a la autoridad, porque la cabeza es símbolo de autoridad. O sea, una serie de estupideces, una serie de tonterías que dicen los hombres cuando no tienen en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Es verdad que la Biblia dice que la envidia corroe los huesos, pero eso sí está en la Biblia. Que si te duele la cabeza es porque tengas problemas con la autoridad, eso no está en la Biblia. ¿Ustedes entienden que no debemos ir más allá de lo que está escrito? Esto es importante tenerlo en cuenta. Pablo está enseñando que nos debemos examinar a nosotros mismos, cada uno a sí mismo. Porque aunque no estamos bajo la ley, sino en el periodo de la gracia, pero las cosas del Señor son serias. Y es importante que nosotros le demos importancia a las cosas de Dios. Muchas veces me he encontrado con cristianos descuidados, que no respetan las cosas del Señor, que no le dan importancia a las cosas de Dios. Y lo peor de todo es que algunos de esos cristianos creen que se van a salir con la suya. Bueno, Dios es bueno. Conozco a uno que, como cree que la salvación no se puede perder, tiene una vida desastrosa. Pero él dice, yo soy de los escogidos. Yo no me puedo perder, haga lo que haga. Y no se da cuenta de que está en un engaño terrible. Él es sincero, pero va con toda su sinceridad camino del infierno. Porque le han engañado, le han mentido. El calvinismo, que es lo que hay detrás de esas doctrinas, las doctrinas reformadas,
es toda una teología, todo un andamiaje montado simplemente para justificar eso. No, nosotros somos creyentes porque hemos sido escogidos, somos especiales. Cristo no murió por todo, murió por nosotros nada más, porque nosotros fuimos creados de otra manera. Desde antes de la fundación del mundo ya Cristo estaba pensando en nuestra salvación. A los demás los creó para condenarlos. O sea, es toda una filosofía terriblemente falsa, que tiene como consecuencia, entre muchas otras, esa de hacer creer a la gente que se supone que es salva, que no se pueden perder. Eso es falso. Pero no podemos decir que sea por ignorancia, porque conocen las Escrituras, pero se niegan a leerla tal como es. Si no es, ellos la leen siempre a través de lo que Calvino dice, a través de lo que dicen los reformadores. Todos nosotros tenemos la palabra de Dios. Mire, ningún hombre ha sido más... Hay problemas con el sonido, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Seguro? Muy bien, ahora lo quitamos de ahí. Ningún hombre, por famoso que haya sido, puede ser más gran hombre que Jesús, más gran hombre que Dios. Si tenemos la palabra de Dios que nos habla claramente, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso hay que ir a la palabra sin prejuicio. ¿Sabe lo que es un prejuicio? Un juicio que se hace antes de tiempo. Es decir, algunos van a la Biblia para buscar apoyo para aquello que ellos creen. No van a la Biblia para ver qué es lo que deben creer, que es como se debería ir, sino que van a la Biblia para apoyar lo que ellos creen. Yo les digo, por ejemplo, en estos días yo he estado estudiando sobre el tema del don de lenguas, porque las próximas semanas vamos a estar hablando de ese tema. Yo he aprendido algo que no sabía, y cuando llegue su momento lo compartiré con ustedes. Pero es importante estar abiertos, porque si no estamos abiertos, si creemos que ya lo sabemos todo, que no nos vamos a equivocar, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Amén? Hay que estar abiertos. Por eso yo, cuando alguien me escribe y me discute y me pelea y no sé qué y no sé cuánto, yo siempre escucho y analizo lo que me dicen. No vaya a ser que yo esté equivocado en algo, porque yo soy hombre también y me equivoco. ¿Amén? Pero estoy abierto, estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo. Ahora, lo que no admito es que me digan, no, es que siempre se ha creído así, es que fulano de tal dijo tal cosa o mengano de tal. No, mire, a mí, si me va a hablar de grandes hombres, háblame de Jesús, háblame de Pablo, háblame de Pedro, de Juan. Esos son los grandes hombres para mí, los que están en la Biblia. A mí Calvino no me dice nada. Arminio no tengo ni idea de quién es. No, mire, a mí hábleme con la Biblia en la mano. ¿Ok? Si me va a decir que estoy equivocado, no me diga que estoy equivocado porque lo dijo fulano de tal. Muéstreme bíblicamente en qué estoy equivocado. Y yo aceptaré lo que me diga si lo veo en las Escrituras. Pero si no está en las Escrituras, la palabra de Dios es la que debe ser la única regla de fe. ¿Se acuerdan el sermón del domingo? La única regla de fe, la única regla autorizada, el único fundamento es la palabra de Dios. Nada más. Y hay algunos cristianos que piensan que realmente pueden vivir de una manera desordenada y que después Dios lo va a pasar por alto. Y créanme, eso es falso. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Amén. Dios no dará por inocente al culpable. Dios es santo, Dios es bueno, pero Dios es justo. La Santa Cena habla de la unidad de los cristianos. Y las divisiones en la iglesia de Corinto estaban justamente dando un mal testimonio de eso. Estaban negando ese mensaje de comunión. Por tanto, se necesita discernimiento espiritual
para mantener a la iglesia haciendo lo que debe hacer, y no apartarla de sus propósitos. Los pastores tenemos el deber no de entretener la iglesia. Hoy en día hay pastores que parecen más showman que pastores. Hay pastores que se disfrazan, que crean todo un decorado para ilustrar un sermón, que entran a caballo en la plataforma, o en coche, o en moto, para ilustrar un sermón, porque ya no saben qué innovar, ya no saben cómo distraer a la gente. Pero mire, la labor de un pastor no es la de distraer, es la de enseñar, y no lo que él quiera, sino lo que dice la Escritura. Por eso es tan importante que nosotros nos aferremos siempre a las Sagradas Escrituras, alimentar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que los unos y los otros seamos capaces de entender a Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, donde vamos a ver un pasaje hablando de esto, de que es importante apreciar las cosas de Dios y no meter la pata, no menospreciarla. Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29. Yo lo leería incluso, fíjense, vamos a leerlo desde el versículo 26, por aquello del contexto, desde el 26 hasta el 29. Quiero que presten atención a lo que dice aquí el autor de los Hebreos. Dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido ¿el qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y especifica, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que menospreciare la sangre de Cristo? Aquel que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo? Las cosas de Dios son muy serias y tenemos que tomárnoslas con la debida seriedad para no caer en juicio de Dios. Por eso las cosas de Dios no son para tirarnos al suelo y con las patas para arriba, como he visto en estos días a Casluna, ni nada de eso. No son las cosas de Dios no son para eso. No son para hacer reír a la gente. Las cosas de Dios son para hacer reflexionar a la gente sobre la voluntad de Dios. Si seguimos esos principios, serán para bendición. Si no, en Corintios 11, lo que vendrá será juicio. Juicio y condenación. Vamos a leer los versículos del 31 al 32. 1 Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿verdad? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Estos pasajes se pueden explicar con una ilustración. Imagínense, ustedes saben que una bandera representa a un país, ¿no? Y aunque todos sabemos que es un trozo de tela, pero cuando alguien infama, cuando alguien pisotea, cuando alguien escupe a la bandera de tu país, ¿cómo te sientes tú? Indignado, ¿verdad?
Porque al escupir o pisotear tu bandera, estás pisoteando tu país con todo lo que eso significa. ¿Cierto? Y si a nosotros como hombres nos indigna que alguien pisotee la bandera de nuestro país, ¿qué sentirá Dios cuando alguien pisotea la sangre de su Hijo Jesucristo? Por eso nos insta, nos exhorta a que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, para que Él no tenga que juzgarnos. Y no está hablando para un juicio de condenación, pero está hablando para un juicio duro, y por eso prefiere que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Debemos participar de la mesa del Señor de una manera digna. Porque hacerlo de una manera indigna es cometer sacrilegio contra la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Quien ofende el acto de la Santa Cena está ofendiendo a Dios mismo y todo lo que Él representa. Y por supuesto va a tener que dar cuenta delante de Él. Amén. Por esto estas cosas son importantes y están escritas para nuestra enseñanza. No podemos pasar por encima y decir, uy, estas cosas son muy serias. Vamos a las promesas. ¿Dónde hay un versículo que hable de promesa? ¿Hay cristianos así? Aunque yo me pregunto si de verdad son cristianos. Versículo 33 al 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué dice ahí? Esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Amén. Esperaos unos a otros. Qué triste cuando en un ágape, donde todo el mundo está contento en la iglesia y traemos nuestra comida y la ponemos allí y ay hermano, quiero que pruebe eso, que eso lo he traído yo y tal, y bueno, nos ponemos, oramos al Señor y hay quien y se tira la comida como si no hubiera comida nunca y empieza a abarcar y algo, cosas que después ni siquiera a lo mejor se va a poder comer. ¡Qué triste! Sin pensar en el que viene detrás. ¡Qué vergüenza! Menos mal que esas cosas ya no pasan aquí. ¿No pasan? Gracias a Dios no pasan. ¿Amén? ¿Por qué me miran así? Sí, pero ¿desde cuándo no tenemos un ágape? Vamos a tener que hacer uno pronto para probarles, para poner por obra lo que hemos aprendido. A ver, denme una excusa para un ágape, por favor. ¿Alguien que tenga una buena excusa para hacer un ágape? Señor. Lo que el apóstol Pablo ha hecho a lo largo de todo este capítulo ha sido llevar a los corintios hacia un pensamiento. Hermanos, apreciemos las cosas de Dios. Cuando nos reunamos, sea para comer la cena del Señor, sea para lo que sea, respetemos lo que estamos haciendo, porque es importante. Pablo estaba esperando un cambio en los corintios. Y todo pastor de verdad espera un cambio en aquellos a los que enseña. Porque no es lógico que alguien que lleva años en una iglesia y que ha oído cientos y cientos de sermones, que ha asistido a cientos de clases, siga viviendo igual como si no hubiera aprendido nada. No es lógico. ¿Verdad que no? Uno siempre tiene la esperanza de que no está trabajando en vano. Y aunque la palabra de Dios lo dice, 1 Corintios 15, 58, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Porque lo que enseñamos va a ser testimonio para esa persona, para su bien o para su mal. Pero va a ser, la palabra de Dios va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Pero uno espera, tiene la esperanza de ver que el esfuerzo, la dedicación, las horas de estudio, de oración por la iglesia, al final va a tener un resultado. Por eso Pablo esperaba un cambio en los corintios. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Por eso nosotros, cuando vamos a repartir la comunión, le decimos: esperen, guarden el pan y el vino hasta que todos lo comamos juntos, para cumplir la palabra, todos juntos. Amén. Si hacemos un ágape, tenemos que esperar a que todo el mundo tenga su comida, y cuando la tengan y demos gracias a Dios, entonces digamos: ahora, hermanos, comamos todos juntos. Amén. Pero es que unos se adelantan y ya están comiendo y el otro todavía no ha alcanzado nada y ni siquiera se ha orado, y hay algunos que ya están terminando. No, esas cosas no deben suceder. Pero no pasa nada si varía el tono. Cuando yo estuve en la iglesia, donde lo hacían primero de tipo alabanza, cargan el pan, luego iban pasando ese grupo por grupo. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice: hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué dice? Yo prefiero hacerlo como dice la Biblia, ¿no? Nos esperamos y lo hacemos todos juntos, ¿no? No hay problema en eso. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, siempre a la larga salen mejor. Hay más bendición en hacer las cosas a la manera de Dios. Dice ahí: si alguno, versículo 34, si alguno tuviere hambre. ¿Ese alguno a quién se refiere Pablo? A alguien. A nosotros mismos. Dice: si alguno tuviere hambre, coma en casa, dice. ¿A quién se refiere con ese si alguno? A todos. Se está refiriendo a todos. Si alguno, toda la iglesia está ahí metida. Si alguno tuviere hambre, coma en casa. Cuando venimos a un ágape, es para estar juntos con los hermanos, para compartir un tiempo agradable. Lo de menos es la comida, lo demás es la comunión. Lo importante, lo realmente importante, es el estar con el hermano, compartir con el hermano, saludar al que menos conoce, hablar con aquel que no sabes nada. No que siempre nos ponemos con la misma persona con la que venimos a la iglesia todos los domingos y hablamos siempre con esa persona, pero a la persona que está al lado no la conocemos ni siquiera de nombre. Cuando nos reunimos para un ágape, aprovechemos la oportunidad, hablemos con quien menos conozcamos, porque de esa manera podemos hacer que haya una mayor armonía entre nosotros. Ahora, Pablo hace ver aquí con esto que hay una diferencia clara entre lo que es la comida en sí y lo que es el por qué nos reunimos, es decir, la celebración de la cena del Señor. No se trata solo de saciar el apetito de la carne, se trata de celebrar juntos el sacrificio de Cristo. De eso es de lo que se trata. Termina diciendo ahí en el versículo 34: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Antes de llegar ahí, hasta aquí sobre la Santa Cena, ¿ha quedado alguna pregunta que no se haya respondido? ¿Hay algo sobre la Santa Cena, sobre la comunión, que quieran saber, que no hayamos hablado? Si algunos dicen que indignamente también, alguna iglesia, que indignamente
Ajá. El hermano dice que se refiere a las parejas que no están casadas, que conviven juntos, pero no están casadas, que se refiere a eso. O sea, tomar indignamente la Santa Cena se refiere a aquellas parejas que no están casadas y que no pueden tomar la comunión porque lo harían de manera indigna. ¿Ustedes creen que se refiere a eso cuando el apóstol Pablo habla de no participar de la cena indignamente? ¿Por qué no? Es decir, porque en realidad ya están casados, porque al tener relaciones sexuales ya están unidos. ¿Y dónde podríamos sostener, con qué material bíblico podríamos sostener eso? Primera de Corintios, hay que saber, hay que ir a la palabra. Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ahora, ¿qué significa eso de unirse? Significa celebrar la ceremonia de matrimonio, ¿no? A ver, Rosy. Cuando la mujer y el hombre se convierten en uno. ¿Y cuándo ocurre eso? Esa es la pregunta. La pregunta es cuándo el hombre y la mujer se unen en una sola carne. ¿Cuándo se produce eso? ¿Hay algún pasaje bíblico que lo explique? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 6, 16. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Dice ahí: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera, una carne es con ella? Es un cuerpo con ella. Porque dice, ¿el qué dice? Los dos serán una sola carne. Y esta cita del apóstol Pablo, cuando dice, porque dice... ¿A quién se refiere Pablo que lo dice? A Moisés en Génesis capítulo 2, versículo 24. Es decir, Pablo está citando aquí Génesis 2, 24. Y nos está diciendo que cuando un hombre se acuesta con una mujer y mantiene relaciones sexuales, ya es un cuerpo con ella. Ya los dos no son dos, sino son una sola carne. ¿Qué es lo que hace que un hombre y una mujer estén unidos? No es la ceremonia de matrimonio, es el que se acuesten juntos. Si una pareja viene a la iglesia ya conviviendo juntos y son cristianos, o se convierten a Cristo en la iglesia, viviendo juntos, ¿pueden o no pueden participar de la Santa Cena? Claro, son uno en Cristo. Ya están unidos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Diferente es que venga una pareja que hoy está con uno, mañana está con otra, y que sí pero no, se acuestan pero son amigos con derecho a roce, como dicen ahora. Oiga, no. Usted no participa de la comunión, no por nada, sino porque usted no está convertido. Eso es diferente. Pero cuando hay una pareja comprometida con un proyecto común de hogar, de familia, con hijos en común, ¿dónde nos sostenemos nosotros bíblicamente para decirle no puede participar de la comunión? Si son gente que tienen comunión con Dios, si son gente que tienen comunión con la iglesia. Teológicamente no se le puede negar la comunión. Es falso. Son mandamientos humanos, no son mandamientos de Dios. Está
El hermano pregunta que si estamos celebrando una barbacoa, comiendo carne asada, y viene una persona, un creyente, que es vegetariano, que no come carne, que ¿qué hacemos? Le hacemos una tortillita. ¿Qué vamos a hacer? Buscamos un par de huevos y le hacemos una tortilla. A ver. De uno en uno, por favor, hermano. Si es cristiano y no quiere comer carne, que no la coma. Que me la dé a mí, por favor. Así tengo yo más. A mí me encanta la carne. No va en contra de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 25, dice claramente: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Amén. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Sí, pero si él no quiere comer, que no coma. Yo no le voy a obligar. No entiendo, Ronald. Pero si no la quiere comer, que no la coma. Yo no le voy a obligar. Yo le voy a respetar. Y espero que él me respete a mí. No. Lo hemos visto ya en 1 Corintios capítulo 10 cuando hablamos de ese tema. Ya lo tratamos este asunto. Ya estamos para entrar en el capítulo 12. ¿Alguna pregunta sobre la Santa Cena? ¿Hay alguna pregunta sobre la Santa Cena que no haya quedado respondida? ¿Hay algo que quieran saber sobre la Santa Cena? Yo ya lo he oído, pero para terminar, hay mucha gente que dice que no se haga que se celebre con vino. Sí, en cuanto al tema del vino, ya lo hemos tratado también ese tema. Nadie puede negar que la iglesia primitiva celebraba la Santa Cena con vino. Aquellas personas que dicen que era con zumo de uva no fermentado, están rizando el rizo porque se creen más santos que Cristo. Cristo bebía vino, tenía fama de comilón y de bebedor, dice el Evangelio. Y díganme ustedes, ¿cómo puede alguien hacer algo como lo que dice aquí en 1 Corintios, capítulo, creo que era el capítulo 11, ¿no?, donde estábamos leyendo, cuando dice que uno se adelanta a comer y otro se embriaga? Y dígame, ¿cómo se puede uno embriagar con zumo de uva no fermentado? Y eso estaba pasando en la Santa Cena, el 21, ¿no? Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, celebraba la comunión con vino. Jesús convirtió el agua en vino, no lo convirtió en zumo de uva no fermentado. Todo eso son gente que quieren ser más santos que Cristo, y no hay nadie que sea más santo que Jesús. Tomar vino no es malo, lo malo es emborracharse. Tomarse una copa no es malo, lo malo es emborracharse, abusar del alcohol. Cuidado si te detienes en el vino cuando rojea, dice la palabra, porque al final te morderá como un áspid. Es decir, el vino alegra el corazón del hombre, así está escrito en la Biblia, pero no, el hombre no debe abusar del vino. Una cosa es alegrarse y otra cosa es pasarse. La palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por consiguiente,
A ver, la palabra de Dios dice que Jesús fue probado en todo, mas no pecó. Lo cual quiere decir que en ningún momento Él dijo nada bajo los efectos del alcohol. Nunca. ¿Ok? Una cosa es tomarse una copa y otra cosa es no saber lo que se dice. Dicen que el borracho pierde la memoria. En verdad lo que pierde es la vergüenza. Esa es la verdad. El cristiano no debe abusar del alcohol. El cristiano debe tener cuidado con su testimonio. Pero nadie puede afirmar, Biblia en mano, que tomar una copa de vino sea pecado. Eso es falso. Es mandamiento humano, no es mandamiento divino. ¿Más preguntas? Bueno, pues lo dejamos entonces aquí, porque la próxima semana, si Dios quiere, vamos a comenzar el capítulo 12. Miren, 12, 13 y 14 de Primera de Corintios nos van a hablar sobre los dones espirituales. Es un tema muy interesante, pero sobre todo se va a hablar del don de lenguas. Y se va a hablar del don de lengua frente al don de la profecía. Es un tema muy, muy, muy interesante. Yo les invito, a ver, presten atención. Yo les invito a que aprovechen el tiempo y lean Primeras de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Que tomen nota de todas las preguntas que les surgen, de las dudas, porque va a ser un estudio muy, muy interesante. Ya le digo que yo he descubierto cosas nuevas al volver otra vez a sumergirme en la palabra, porque antes no tenía las herramientas que tengo ahora. Y la verdad es que es una maravilla poder bucear en las profundidades de la palabra del Señor. Así que yo les invito, por favor, amen la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.